Hola, el equipo DORS presenta al Estado como regulador del desarrollo. El Estado, a través de políticas y regulaciones, moldea el desarrollo económico, social y ambiental. En México, la Constitución establece el marco legal, mientras que reformas recientes como las laborales y fiscales han impactado el país con consecuencias que necesitan un análisis profundo. Mi nombre es Guadalupe y yo les estaré hablando acerca del Estado como regulador del desarrollo. ¿De qué se encarga? Como su nombre lo indica, que es el encargado de regular la conducta de la sociedad a su alcance, con el fin de asegurar los beneficios de las empresas. Esto lo hacen con las sanciones y penalizaciones de las malas conductas para mantener el orden deseado, por lo cual es importante hablar del Estado, las partes que lo componen y los factores que lo pueden cambiar. El papel sustancial del Estado en la sociedad actual es el encargado de asegurar la obtención en los beneficios de las empresas, permitiendo la acumulación de capital y conservando privadamente con tranquilidad o responsabilidades del Estado. Dentro de esta, el Estado debe establecer principios y normas que regulen la conducta de la sociedad, esto para después decidir la forma de actuar es la adecuada o no para proteger el ambiente, incluyendo sanciones para todas aquellas personas que no cumplan con las normas y que tengan mala conducta. En términos generales, en la distribución de competencias en el Estado, la responsabilidad primaria en el establecimiento de principios y faltas comunes de conducta para la protección ambiental o que incluye la función de marcos educativos que exigen parámetros de manejo sustentable para distintas actividades económicas, el establecimiento de organismos de instrumentación, fiscalización y control verdaderamente operativos, un órgano judicial con capacidad efectiva para ejercer sus funciones, afianzar los valores y garantizar una efectiva capacidad de efectiva puede gestar sus funciones. Por ejemplo, un Estado puede aplicar un impuesto sobre la contaminación para alentar a empresas a adoptar tecnologías más sostenibles, ya que la reducción de la contaminación equivaldría a menos impuestos para las corporaciones. Sin embargo, un Estado también puede fomentar el buen comportamiento a través de incentivos financieros. Un ejemplo de esto podría ser que el gobierno financiara o hiciera reembolso a los propietarios para la compra de aparatos que nos ayuden a ahorrar energía. En la palabra Estado englobamos una infinidad de actividades, por lo cual se divide en dos categorías, que es Estado proveedor de bienes públicos y Estado empresarial. En el Estado proveedor de bienes públicos, estos son en defensa común, la seguridad interior y las obras de infraestructura. Si no están las primeras funciones de las que se encargó el gobierno, en el siglo XX se agrega la lista de bienes a la educación, la salud, la justicia y la segunda expresión. El Estado regulador, esta categoría es la que se encuentra encargada de definir las reglas y normas que se deben de seguir al pie de la letra. La sociedad, como ya lo había mencionado anteriormente, todas aquellas personas que no cumplan con estas normas serán sancionadas. En el Estado empresarial, esta es la acción que realiza el gobierno, con el fin de ayudar a la sociedad realizando vías de comunicación y de transporte, ayudando así al desarrollo del país. Existen factores que afectan al desarrollo. Uno de ellos es la migración humana, que esta a su vez se encuentra dividida entre la migración, que son todas aquellas personas que abandonan su lugar de origen, y de inmigración, que consiste en la llegada de individuos a un lugar diferente a su origen. Otro de estos factores también es el analfabetismo, que a su vez se refiere hacia todas aquellas personas que no saben leer y escribir o que carecen de alguna instrucción de alguna disciplina. Inseguridad política, judicial y económica. En la primera tenemos que muchas de las veces los individuos buscan su propio beneficio y no importa el de los demás. Esto pasa mucho con algunos políticos, ya que roban el dinero del pueblo sin importar las carencias que se tengan como sociedad y solo sea por su beneficio propio. En la segunda, que es judicial, es cuando las personas encomiendan a una organización gubernamental y destruyen los derechos humanos. Por último, la economía, que es cuando las personas no tienen las mínimas seguro de sus ingresos y no hay quien los avale. Hola, soy Andrea y te voy a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de cada país es importante tener en cuenta acciones como el control de la población para mantener la paz. En el caso de nuestro país, existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es un documento fundamental dentro de nuestro día a día, aunque no sea muy mencionado. Esto es porque rige las leyes y derechos en México.
Cada norma y ley están pensados con el fin de mantener el bienestar de la población existente, así que busca cuidar diferentes aspectos dentro de la normativa, tales como la política ambiental, el derecho ambiental y la legislación y normatividad. Estas diferentes disposiciones mantienen una gran relación con el desarrollo sustentable y económico, ya que las mismas buscarán mantener un equilibrio para el bienestar humano. Las disposiciones destacadas y anteriormente mencionadas son las siguientes. La política ambiental, la cual establece el principio de proteger un medio ambiente adecuado para que toda persona pueda disfrutar de desarrollo y bienestar. El derecho ambiental es la conservación de los recursos naturales y consagrar el principio de función social de la propiedad. Por último, la legislación y normatividad para el desarrollo sustentable se emanan normas secundarias que regulan la conducta humana y social frente a los recursos naturales y los ecosistemas. Se establece la competencia y participación de los gobiernos estatales y municipales en la temática ambiental. Hola, buen día, mi nombre es César Jair Bonilla Sánchez y el día de hoy yo les estaré hablando acerca de la reforma laboral. Bueno, la reforma laboral se entiende como un conjunto de cambios y de transformaciones que se llevan a cabo en el ámbito del trabajo. Esos cambios pueden tener implicaciones significativas en los conceptos de economía, finanzas y seguros. La reforma laboral busca adaptar la legislación laboral a las nuevas realidades económicas y sociales. Esto implica modificar aspectos como las condiciones de contratación, los derechos de los trabajadores y las relaciones laborales entre empleadores y empleados. La reforma laboral tiene como propósito principal mejorar las condiciones laborales y fomentar la creación de empleo dentro del país. Para esto, el día de hoy nos vamos a enfocar en la reforma laboral de México. Como ya había dicho anteriormente, pues la reforma laboral se refiere a los cambios y modificaciones realizadas en la legislación laboral del país. Esto con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y promover la generación de empleo, fomentar la productividad y fortalecer la competitividad. Esta reforma busca adaptar la normatividad laboral a las demandas y necesidades actuales del mercado laboral, así como promover la inclusión de sectores informales dentro de la economía formal. Algunas de las características principales de la reforma laboral en México incluyen la implementación de los mecanismos de conciliación y justicia laboral, la regulación del teletrabajo, la promoción de la igualdad de género dentro del ámbito laboral, la simplificación de los trámites administrativos relacionados con la contratación y la terminación de contratos laborales y la promoción de la libertad sindical. Para eso, la reforma laboral de México ha sido un tema de discusión y cambios significativos en los últimos años. Una de las reformas más importantes se llevó a cabo en el año 2019, con la aprobación de la reforma laboral del Congreso mexicano. Para eso, el nuevo modelo laboral se publicó el 1 de mayo del 2019 y esta básicamente se fundamenta en 3 pilares, los cuales son un nuevo sistema de justicia laboral, libertad y democracia sindical y un centro federal de conciliación y de registro laboral. Para eso vamos a empezar con el primer punto, que es un nuevo sistema de justicia laboral. Ese nos dice que antes de demandar será obligado a intentar alcanzar un acuerdo. Para ello se crean centros de conciliación laboral integrados por profesionales capacitados en medios alternos para una solución de conflictos. En dado caso de no lograr conciliar, las partes podrán acudir a los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, con juicios orales, ágiles, modernos, y esos serán expendidos por un juez. El segundo punto es la libertad y democracia sindical. Eso nos dice que los trabajadores podrán decidir sin discriminación ni represalias si desean afiliarse a un sindicato, cambiar de sindicato o no pertenecer a ninguno. Además, los trabajadores podrán participar en las decisiones fundamentales de su sindicato a través del voto personal, libre, directo y secreto, pues serán consultados sobre la elección de sus directivas y la aprobación de sus contratos colectivos y revisiones entre procesos democráticos. El segundo punto es el Centro Federal de Conciliación del Registro de Trabajo. Este es un organismo público responsable de la conciliación laboral en materia federal, del registro sindical de asociaciones, contratos colectivos, contratos de ley, reglamentos interiores dentro del trabajo a nivel nacional y de la verificación y seguimiento de los procesos de democracia sindical. Pues básicamente esa sería la reforma actual. Y pues bueno, esto sería como que todo de mi parte. Pasaremos al siguiente punto, que es la reforma educativa. Hola, mi nombre es Jocelyn y yo les voy a hablar sobre la reforma educativa. Una
Una reforma educativa es una modificación, enmienda o actualización del sistema educativo de una nación. El objetivo principal de toda reforma educativa es mejorar el sistema educativo, así como actualizar el currículo escolar, modificar métodos o contenidos para implementar un sistema de educación más eficaz que brinde cultura y herramientas para los jóvenes del futuro. La reforma educativa busca los objetivos fundamentales, como son responder a una exigencia social, asegurar una mayor equidad en el acceso a la educación, fortalecer las capacidades de gestión de la escuela, establecer un servicio profesional docente con reglas, propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos y sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente. Dentro de los orígenes de las reformas educativas, podemos encontrar que en el siglo XIX México experimentó varias iniciativas educativas, incluyendo la creación de escuelas normales para la formación de docentes y la promulgación de las leyes. Benito Juárez realizó uno de los mayores esfuerzos con las leyes de reforma, en la década de 1860, donde se establecía que la educación era laica, gratuita y obligatoria. En el siglo XX, México continuó experimentando importantes transformaciones educativas. Un hito destacado fue la reforma impulsada por José Vasconcelos en el año 1920, que promovió la expansión de la educación rural. Y en el siglo XXI, las reformas se han enfocado en mejorar la calidad de la educación y asegurar la equidad en el acceso a ella. Un ejemplo de esta es la reforma educativa del año 2013. En México, experimentamos cambios importantes en la forma de tomar decisiones en materia de políticas públicas. Elevar el nivel educativo en México debe ser una prioridad debido a los beneficios que esto traería a la población y a su economía. El Banco Mundial recomienda a las economías invertir más y mejor en educación y salud para lograr un mayor desarrollo. En el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado tiene la obligación de impartir y garantizar en los diferentes niveles, como son los niveles iniciales, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. En este sentido, la Constitución experimentó reformas importantes que repercuten en el actuar de los maestros directivos, gobiernos y alumnos. En el año 2012, con Enrique Peña Nieto, se aprobó la llamada Reforma Educativa en México y en el 2013 fue declarada reforma constitucional por el Poder Legislativo. En este sentido, la reforma contemplaba la evaluación técnica, profesional e independiente de los docentes y contemplaba la Ley de Servicio Profesional Docente, la cual establecía los perfiles, indicadores y parámetros para el ingreso, reconocimiento y permanencia de los docentes en el servicio público educativo, incluyendo la regularización de sus derechos y obligaciones. Para la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, derogó la reforma educativa del expresidente antes mencionado y en el año 2019 se aprobó la nueva reforma educativa, donde hace cambios importantes en beneficio a los involucrados en el sistema educativo, la cual no contempla la realización de evaluaciones para determinar la pertenencia de los docentes en sus puestos, ni mucho menos para ascender a nuevos puestos, a diferencia de lo que planteó el gobierno anterior. Ahora el ascenso será de acuerdo a las capacidades y las aptitudes observadas. También contempla aspectos de la recuperación de materias en el plan sectorial de educación, en el cual incluye civismo, valores, cultura, arte, música, deportes, medio ambiente e incluso también involucra becas en el nivel básico y en el nivel universitario. Vemos que las reformas educativas pues son de gran beneficio para el país y pues más que nada ayudan para crear un mejor futuro para lo que es tanto la economía como para las generaciones futuras.
Hola, mi nombre es Víctor y hoy estaré hablando sobre la reforma del sistema de justicia en México. La reforma del sistema judicial en México es un proceso continuo y multifacético que busca mejorar la eficiencia, transparencia y equidad en el sistema judicial. A continuación se presentan algunos puntos claves sobre las reformas. Sistema penal y acusatorio. Implementado a nivel nacional en 2016, este sistema se basa en juicios orales y públicos, con el objetivo de asegurar mayor transparencia, rapidez y respeto a los derechos humanos. El modelo privilegia la presunción de inocencia y debido proceso. Fortalecimiento de la independencia judicial. Las reformas buscan garantizar la autonomía del proceso judicial, protegiendo a los jueces y magistrados de influencias externas y fortaleciendo los mecanismos de selección y capacitación. Combate a la corrupción. Se han establecido medidas para el combate a la corrupción dentro del sistema judicial, incluyendo la creación de tribunales especializados en delitos relacionados con la corrupción y el fortalecimiento de órganos internos de control. Mejoras tecnológicas y administrativas. Se están implementando tecnologías de la información para agilizar los procesos judiciales, como la digitalización de expedientes y el uso de plataformas electrónicas para la transparencia de pruebas y documentos. Acceso a la justicia. Las reformas buscan garantizar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a servicios de justicia de calidad. Esto incluye la implicación de la Defensoría Pública y programas de asistencia legal. Protección de derechos humanos. Se han creado mecanismos para asegurar que los procesos judiciales respeten los derechos humanos, incluyendo la creación de jueces especializados en derechos humanos y la capacitación de jueces y funcionarios en esta materia. Justicia alternativa. Se promueve el uso de medios alternativos de resolución de conflictos como mediación y arbitraje, para reducir la carga en los tribunales y ofrecer soluciones más rápidas y menos costosas para las partes involucradas. Estas reformas buscan crear un sistema de justicia más eficiente, justo y accesible, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos en las instituciones jurídicas. Y eso sería todo por mi parte. Hola, mi nombre es Ana Karen y yo les hablaré sobre la reforma en materia de igualdad de género, la cual busca promover la equidad de género y eliminar la discriminación en diversas áreas de la sociedad. Sobre todo hablaremos en cuanto al desarrollo económico en México. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual nos habla que la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, saludable, social y cultural. Dentro de esta reforma existe un impacto positivo, ya que se ha abierto más oportunidades para las mujeres en la política y el sector público, promoviendo una mayor equidad e inclusión en el desarrollo económico del país. Por otro lado, existe un impacto negativo en tanto su implementación, ya que requiere un cambio cultural y estructural significativo para ser plenamente efectiva. Por lo tanto, no se ha implementado en su totalidad. Como por ejemplo podemos ver en el caso de la gráfica, aquí en México las mujeres, existe una desigualdad de pago en las mujeres, suele recibir un salario mínimo que el de sus compañeros. En la Ciudad de México suelen pagarle un 93% del 100% de lo que le pagan a un hombre, mientras que en el estado de Oaxaca a las mujeres se le pagan un 73%, mientras que a los hombres se le paga un 100%. Con respecto a las gráficas, hemos visto que hay una diferenciación de pago para las mujeres y para los hombres. Esto afecta a la desigualdad laboral, no solo representa una injusticia social, sino que también tiene implicaciones negativas para el desarrollo económico sostenible de México, al limitar el potencial del crecimiento, la productividad y la competitividad en el mercado global. Ahora hablaremos sobre la reforma energética, la cual consiste en transformar el sector energético para hacerlo más competitivo, eficiente, sostenible y seguro.
con el objetivo final de beneficiar la economía y la sociedad en general, mediante un suministro energético fiable y accesible. Esta reforma se rige por 3 artículos. El artículo 25, el cual establece la categoría de empresas productivas del Estado para que la CFE pueda consolidarse como una empresa con altos estándares de competitividad. Por otro lado, el artículo 27 establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de electricidad, son áreas exclusivas del Estado. El artículo 28 establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad son áreas exclusivas del Estado. Es decir, aquí se realizaron modificaciones de los artículos relacionados con la industria eléctrica para priorizar a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas en la generación y distribución de electricidad. De igual forma, en esta reforma existe un impacto positivo, el cual es asegurar la soberanía energética y reducir los costos de electricidad a largo plazo. Sin embargo, dentro del impacto negativo que nos trae esta reforma es que ha generado incertidumbre en el sector energético y podría desalentar la inversión privada, especialmente en energías renovables, lo que podría tener efectos negativos en el desarrollo económico sostenible del país. Un claro ejemplo aquí en México es la implementación de energías renovables, el cual se han implementado políticas y programas para promover la inversión en energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Esto no solo contribuye a diversificar la matriz energética del país, sino que también crea oportunidades de negocio en el sector de energías limpias y sostenibles. Un claro ejemplo destacado de la implementación de energías renovables en México es el Parque Eólico de Oaxaca, el cual se encuentra ubicado en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Este parque eólico es uno de los mayores proyectos de energía eólica en América Latina y representa un esfuerzo significativo del país para diversificar su matriz energética y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Este proyecto no solamente va a ayudar al desarrollo económico del país, sino que también ayuda a evitar que haya un agotamiento de recursos naturales y mejore la calidad de nuestro ambiente tanto para nosotros como las generaciones futuras. Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 2, el cual está constituido por mis compañeras Ana Karen, Andy, Jocelyn, Guadalupe, Víctor y por su servidor César Yair. El día de hoy estamos acompañados del profesor Manuel Granados, maestro de bioquímica mexicano, y nos va a hacer el favor de ayudarnos con nuestra entrevista, que vamos a abarcar el tema de el Estado como regulador en el desarrollo. Buenos días, profe Granados. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tiene algún problema con que lo estemos grabando? No, ¿Eso con fines didácticos? Sí. Okay. Bueno, ¿podemos comenzar? Sí, por supuesto. Bueno, ¿usted qué piensa sobre la igualdad de género dentro del campo laboral? Es fundamental la igualdad de género. Bueno, yo tengo más años que ustedes. He visto que sí hay una disparidad muy fuerte con respecto a los hombres y a las mujeres. Generalmente puestos iguales, las mujeres, sobre todo en la industria, reciben salarios menores, lo cual es una injusticia. Entonces, evidentemente la igualdad de género lo que ha venido a hacer es no solamente aspectos feministas o de leyes de reproducción, sino también a cuestiones laborales, ¿no? Para que hombres y mujeres percibamos lo mismo por el mismo trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que la igualdad de género es fundamental. Además, ambos géneros son complementarios. No podemos hacer nada sin las mujeres, o sea, no existimos las mujeres y sin los hombres, ¿no? Entonces, somos fundamentales. ¿Usted considera que la economía mejoraría si hubiera esa igualdad de género en todos los trabajos? Yo siento que la igualdad de género respecto a que impacte la economía, no siento que fuera así, no lo sé, no soy economista, pero yo creo que el crecimiento económico va ligado a los talentos, ¿no? Más que a un género. Y donde sí interviene el género es permitir que mujeres con talentos, con muy buenos talentos, puedan acceder
a posiciones en las cuales puedan dirigir o coordinar o impulsar el crecimiento económico de una empresa, de una región o de un país. ¿Usted considera que el consumo de energía eléctrica afecta a la economía de nuestro país? El consumo Excesivo de electricidad. Pero es que no hay consumo excesivo de electricidad. Bueno, a lo que voy, lo que no hay es producción suficiente de electricidad, ¿no? Pero es que la energía la necesitamos para poder avanzar, para podernos inclusive lavarnos los dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque usted utiliza un cepillo de dientes, una pasta de dientes y un flujo de agua que se requirió mucha energía para producir estos tres elementos, ¿no? Y usted tiene su luz prendida, entonces si usted quiere tener un teléfono, se requiere de energía para poderlo elaborar, ¿no? Si usted quiere consumir un alimento, se requiere de energía para producir los alimentos que van a consumir los animales que luego van a ser sacrificados para que lleguen a su mesa, ¿no? O los vegetales que van a ser regados, se requiere energía para regarlos, para cosecharlos y para empacarlos y para exprimirlos. No hay una relación de exceso de consumo de energía con un daño a la economía, ¿no? Si no sería como más la deficiencia de la producción, ¿no? El problema es que no hay una suficiente producción. Ahora, aquí hay un problema. Cuando empezamos a producir energía, empezamos a utilizar quizá, estamos haciendo uso de energías no renovables, entonces en algún momento se van a acabar, no se queda sin fuente de obtención de energía. Y por eso hay que diversificar en la actualidad. Hasta hace unos años había muchos estudios acerca de la diversificación energética, pero que últimamente se han mantenido. Algunas reformas todas se hacen en la Cámara de Diputados. Si usted, senadores. Si usted estuviera allí en un cargo para escoger alguna reforma que se respete y se abarque, ¿cuál usted proporcionaría? Yo, en el caso de justicia, eficientar los procesos judiciales, ¿sí? Que no sean tan tardados, regresar a la prisión preventiva. La prisión preventiva fue eliminada, pero puede ser contraproducente en algunos casos. Pero si hacemos un sistema más eficiente, por implementarlo, la prisión preventiva pues tendría que ser más pequeña, ¿no? Una persona es que una persona es detenida y hasta que no llega a un juicio sigue detenida, pueden pasar años, ¿no? Entonces el chiste es evitar ese tiempo tan largo. Se eliminó en este periodo, se eliminó, pero eso puede dar pie a que las personas que sean culpables se fuguen por ejemplo. Y eso es lo que habría que criticar. Sí. Tomando un poquito el tema, ¿usted cómo considera que el gobierno ayuda a reducir la pobreza y las desigualdades económicas? Bueno, lo que pasa es que el gobierno de alguna manera es regulador de cómo fluye la economía, ¿no? O cómo son las desigualdades económicas. Últimamente hubo algunas reformas constitucionales, sobre todo el artículo 4 me parece, que están relacionadas con los beneficios sociales, ¿no? Sin embargo, estos programas sociales han sido entregados de manera muy indiscriminada y eso compromete las arcas públicas. No sé si sepan, pero ahorita el gobierno de México tiene una deuda interna muy alta, más alta que la que terminó el sexenio anterior. ¿Y todo por qué? Porque estamos entregando de manera indiscriminada y sin regulación programas sociales. Una persona que es beneficiaria de un programa social pero que tiene un ingreso económico alto no debe recibir este programa social, ¿no? Entonces faltaría a eso me refiero porque es indiscriminado, no hay un estudio socioeconómico, no hay una certidumbre de que el dinero esté llegando a ciertas personas. Ha habido muchos casos de corrupción, ¿no? Recordemos las becas de Construyendo el Futuro. Hubo muchos casos de corrupción, muchísimos, ¿no? Nos atendieron,
Pero ese dinero que se sigue entregando, que es bueno, o sea, esa es una alternativa que tiene el gobierno de proteger a su población y evitar que, por ejemplo, los adultos mayores estén en la pobreza, ¿no? En la total absoluta, ¿no? Pero también estamos comprometidos a las finanzas públicas. Pues el gobierno tiene que hacer un equilibrio, ¿no? Tiene que promover, por ejemplo, la inversión extranjera, los empleos, pero para eso tiene que promover la industria, la iniciativa privada. El gobierno no puede ser el generador de empleos, porque el gobierno es ineficiente. El gobierno tiene que dedicarse a controlar, a legislar, que son 3 poderes, ¿no? Pero no a implementar industrias, empresas. No hay ninguna empresa paraestatal que sea eficiente, ni aquí ni en Brasil o en Venezuela, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este país, 9 de cada 10 empleos son de la iniciativa privada. Lo que hay que hacer es ayudar a la iniciativa privada a que sean generadores de empleo. Actualmente los acusamos de que se benefician, hacen negocios sucios, etc. Pero los necesitamos, la iniciativa privada la necesitamos para poder generar empleos, para poder generar riqueza, ¿no? Porque finalmente de que hay un gobierno, además de los ingresos petroleros en el caso de México, que ya se están acabando, es la recaudación de impuestos. Y ahí entramos todos, ¿no? Porque usted se compra una taza de café, pues sí está pagando impuestos por esa taza de café, ¿no? Y entonces, si hay más empleos, hay más ingresos, hay más consumo y hay más recaudación. Bueno, cambiando un poquito de tema, ahora vamos un poco al ámbito ambiental. ¿Usted considera que con las reformas que ya existen, el gobierno debería intervenir un poco más en el cuidado del medio ambiente? Sí, o sea, últimamente se han hecho algunas reformas para proteger al ambiente, para evitar el fracking, por ejemplo, que es una técnica de extracción de hidrocarburos finalmente, o para la minería de cielo abierto también, pero por ejemplo se ha tratado de prohibir, está en la Constitución que se prohíba el consumo de maíz genéticamente modificado. Entonces todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí tenemos algunas ventajas, evidentemente, si evitamos la minería de cielo abierto y el fracking, pues minimizamos los riesgos ambientales, pero si evitamos el uso del maíz genéticamente modificado, que no hay evidencia científica, eso es algo que no se ha entendido, no hay evidencia científica de que sea algo dañino, ¿no? Eso se va a impactar en la economía, porque lo que va a hacer es que, ¿por qué usamos maíz genéticamente modificado? Porque este maíz es, por ejemplo, resistente a las sequías, es resistente a los insectos, por tanto hay que utilizar menos pesticidas, ¿no? Menos herbicidas también, o sea, hay una reducción constante, pero además hay mayor productividad, mayor rendimiento por hectárea. Si regresamos al maíz nativo, pues obviamente el rendimiento va a ser más bajo y el costo de un kilo de tortillas va a aumentar de manera significativa. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, prohibir técnicas que sean contaminantes, que dañen el ambiente, asegurar un ambiente sano, pero eso es lo contradictorio. Hay una nueva legislación para asegurar el derecho a un ambiente sano, pero le estamos apostando a las energías fósiles, que son contaminantes, ¿no? Entonces eso es algo contradictorio que deberá de evitarse, ¿no? De cambiarse. Ahora dando pauta a otro tema parecido, surge la pregunta que ¿por qué la reforma educativa en México es fundamental en la productividad y el crecimiento económico del futuro? Es que un país sin educación no es nada, ¿no? Vámonos, volteemos a ver a África, ¿no? Y veamos los niveles educativos que tiene su nivel de desarrollo. Y volteemos a ver a otros países, no vamos a hablar de Estados Unidos porque no es el ejemplo más adecuado, pero veamos Canadá, o veamos Inglaterra, o veamos Alemania, y como su nivel educativo, o veamos Dinamarca, pues,
cómo su nivel educativo está relacionado con su crecimiento económico. Entonces, evidentemente la educación es fundamental y aparte la educación va cambiando, ¿no? O sea, siempre tiene que haber algún tipo de reformas porque las personas somos diferentes, el ambiente es diferente, los inputs que hay, ¿no? Las entradas son diferentes. Entonces ahorita necesitamos trabajar una reforma educativa en la que podamos hacer que personitas que tengan déficit de atención, por ejemplo, se enfoquen hacia su crecimiento educativo. Después surge la pregunta: ¿qué medidas considera que deberían emplearse al modificar las reformas educativas con el fin de beneficiar la economía del país? ¿Qué medidas hay que hacer en la reforma educativa? Pues es que las que siento que hay hasta el momento son suficientes en el entendido de que es obligatoria, ¿no? Pero yo siento que la obligatoriedad, no sé, desconozco si incluye hasta la preparatoria, pero debería incluir hasta la preparatoria. Ese es el número uno. Y número dos, hay que aumentar, hay que apoyar más, por ejemplo, las habilidades blandas, que se les conocen las herramientas blandas, reforzar matemáticas, redacción, español, ciencia, reforzar esas áreas, pero también arte, deporte, o sea, reforzar todas esas 5 áreas que te acabo de mencionar, y también implementar las herramientas, inteligencia emocional, trabajo en equipo, Eso sería todo de nuestra parte, profesor. Le agradecemos mucho, parece que su tiempo dado y la disponibilidad pues para esta entrevista, y pues eso sería todo. ¿Algo más por añadir? Sería todo. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Qué piensas sobre la igualdad de género dentro del campo laboral? En la actualidad creo que se está abriendo más oportunidades para las mujeres en acceder en diferentes ámbitos en el sector laboral, ya sean puestos directivos y puestos que anteriormente eran para los hombres, y considero que eso es muy importante porque nos está abriendo la igualdad a ambos géneros, tanto a hombres como a mujeres. ¿Cree que la economía mejoraría si se tuviera igualdad de género? Sí considero que la economía podría verse mejorada siempre y cuando se respete el trabajo que desempeñan tanto hombres como mujeres y se respete la igualdad de género. ¿Cree que en un exceso de consumo de energía eléctrica afecte la economía del país? Sí afecta nuestra economía porque estamos consumiendo más de lo que tenemos, y eso puede traer también consecuencias como los cambios climáticos que ahorita estamos teniendo por un uso excesivo de esa energía que estamos utilizando. Algunas reformas del sistema de justicia son ejecutadas en la Cámara de Diputados. Si usted tuviera el poder de elegir alguna reforma o ley de justicia que beneficie el desarrollo económico, ¿cuál sería? Propondría que se haga un buen aprovechamiento de los recursos renovables que tenemos sin tener lo que es un agotamiento de estos mismos, porque a veces sobreexplotamos nuestros recursos y nos los estamos agotando. México considero que es un país muy rico en recursos renovables y podríamos hacer crecer nuestra economía si todo se dirigiera o se distribuyera de una forma adecuada. ¿Cómo cree que el gobierno pueda ayudar a reducir la pobreza y las desigualdades económicas? Abriendo oportunidades en todos los ámbitos, porque hay lugares o colonias que son muy marginadas y que son muy ricas en recursos naturales, pero la gente como que son zonas marginadas, como que las están minimizando. Entonces yo considero que se les debe dar oportunidad a todas las áreas. ¿Cree que el gobierno debería intervenir para proteger el medio ambiente? ¿Por qué? Sí, considero que debe intervenir en el cuidado y protección del medio ambiente porque es donde nosotros estamos viviendo, y todas las consecuencias o daños que se generen a lo que son nuestro medio, pues nos va a impactar en todos los cambios climáticos, todos los fenómenos que nos están sucediendo debido a la acumulación de energía en nuestro planeta.
¿sí? Que en cierta forma se tiende a liberar y causa estragos como pueden ser tsunamis, terremotos, etc. ¿Por qué la reforma educativa en México es fundamental en la productividad y el crecimiento económico del futuro? Porque considero que tener personas más preparadas es una gran ayuda para nuestro país, porque podemos visualizar más nuevos horizontes donde podemos desenvolvernos y sacar mayor provecho. ¿Qué medidas considera que deberían emplearse al modificar las reformas educativas con el fin de beneficiar la economía del país? Considero que se debe de hacer una visualización y no solamente para generar las reformas educativas solamente un pequeño grupo sea el que decida, sino traer expertos en diferentes áreas que puedan contribuir a tener una mejor reforma educativa. Eso sería todo. Gracias. En conclusión, México juega un papel importante en la promoción del desarrollo económico, social y político a través de dos roles principales, como proveedor de bienes públicos y como actor empresarial. Se han implementado reformas significativas como la laboral, que refleja un compromiso con la modernización y la inclusión económica. Además, reformas educativas y judiciales que buscan mejorar la equidad y fortalecer el sistema judicial para organizar un país más justo y próspero, reconociendo que la educación y la justicia eficiente son fundamentales para el desarrollo socioeconómico a largo plazo. Además, anteriormente, como habíamos visto, las reformas también ayudan a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sustentable, reflejando una preocupación por el bienestar a largo plazo.